a la prédica. No sé si ustedes han escuchado, pero a mí siempre me ha llamado la atención. Hay una historia del Sambo Salvito, antigua. Era un hombre yungueño que desde niño vivió en malas condiciones. Fue adoptado por una mujer dedicada a la brujería, vivía en la calle y aprendió a hacer lo indebido, pero además tenía permiso para eso. Robó una aguja para empezar, la llevó a su casa diciendo que se había encontrado, y luego esa su madre adoptiva le pidió que se vaya encontrando más cosas y que se las lleve porque ellos necesitaban. Y se fue encontrando, obviamente, hilos, tijeras, telas, dinero, joyas y, bueno, muchas cosas que luego llevaba a su casa y que justificaba así su vida de pobre. De grande ya se hizo un ladrón avesado y después de matar a un hombre aquí en la ciudad de La Paz, huyó al camino a Yungas. Y allí se hizo de un grupo de hombres que atracaban a los viajeros, a los comerciantes, y los mataban y escondían sus cadáveres. Muchos de esos nunca se han vuelto a encontrar. Y cuando fue capturado, cuando fue denunciado por uno de sus cómplices, la sentencia fue muerte por ejecución. Y en ese momento, cuando él iba a ser ejecutado a través del fusilamiento, él pidió la presencia de su madre adoptiva. Y dijo, quiero decirle algo. Y cuando ella se acercó para escuchar de cerca lo que le iba a decir, él de una fuerte mordida le arrancó la oreja. Y le dijo, tú me enseñaste a hacer lo malo. Fue ejecutado y murió. El resumen es, empezó de a poco y terminó sin límite. El pecado es así. Empieza inocentemente, entre comillas, mostrándose como falto de peligro. Y luego, cuando ya está contigo, te muestra su verdadera cara. Punto número 1 de la prédica de hoy, el peligro de los engaños. Dice Génesis 4. Y el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a Abel su hermano. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Estamos frente a una descripción de una familia, en todo sentido, como el Señor la había creado. Un esposo, una esposa y un hijo, cuando Él bendice con ello. O pueden ser más. Y esto digo ¿por qué? Porque la familia ha perdido el sentido del concepto inicial. Ahora nosotros vemos que no hay ningún reparo en pensar que la familia empieza entre un hombre y una mujer, pero puede acabar con solamente la mujer y criando un hijo. O puede acabar con solamente el varón criando un hijo. Y no hay reparos en decir eso está bien, es parte de las posibilidades, de las opciones. Y no estoy hablando del mundo perdido, estoy hablando del mundo cristiano, donde el compromiso que uno hace, como el que hemos visto hoy, no es para toda la vida, en muchos casos. No esperan la bendición de Dios hasta que la muerte los separe, sino simplemente tienen la opción y la alternativa. Y si esto no funciona, pues siempre existen las leyes que nos van a amparar para dejarlo. No podemos contar ni siquiera al mundo en este sentido, pero el mundo puede presentarnos opciones como 2 papás y un hijo, 2 mamás y un hijo. Y nosotros, como lo veíamos ayer en la reunión de Koinonia, podemos ver que muchos cristianos se amoldan al mundo. Entran en ese molde pequeño, porque el carácter del cristiano nos ha dado otra dimensión. El Señor nos ha otorgado otra posibilidad.
Y nosotros tenemos una vara mucho más alta que la del mundo. Pero, sin embargo, nos acomodamos como si fuéramos, no sé si han visto esas chulpas, bien arrugados, metidos en el molde del mundo. Y eso hacemos al matrimonio también. Y lo consideramos como una posibilidad de estar unidos juntos, ¿sí? De disfrutar y ser feliz bajo mis propios términos. Y si me canso y no funciona, pues lo abandono y lo dejo. No ese es el plan de Dios. Lo está expresando claramente el discipulado de matrimonios todos los jueves. Lo muestra con claridad. No es el plan que se casen hasta que las condiciones nos separen, hasta que ya no nos aguantemos y nos demos una posibilidad de vivir otra cosa. El hombre, dice la palabra de Dios, se unió a Eva. Obviamente se entiende que era Adán, pero la descripción de Adán originalmente es hombre, ¿sí? Y esta es la primera mención del sexo en la Biblia. Al decir se unió, es decir, tuvieron relaciones sexuales. Es bueno resaltar que las frases que ahora se utilizan para el sexo son bien groseras, con falta de tino. Pero la Biblia ve el sexo no como una acción de gozo, de autosatisfacción, de culminación de mis más caras fantasías, sino como una relación de compromiso. El sexo que se describe en la Biblia no es simplemente como una parte más del matrimonio para que tengan posibilidad de estar uno al otro y disfrutar ese pequeño momento. La Biblia indica que el sexo es una acción que contribuye a la fusión, a la construcción de una relación de dos personas diferentes y que se convierten en una sola carne. Por eso es tan importante considerar el sexo como un elemento fusionante, como un elemento que aglutina en el matrimonio la relación entre esas dos personas. No se lo debe considerar como algo que podemos probar previamente para ver si funciona. En muchos países se da el caso de que nos vamos a casar luego de vivir un tiempo juntos, para ver si ahí también nos entendemos. El asunto es que la Biblia considera que cuando dos personas se unen, como lo hizo Adán con Eva, para él, a los ojos de él, están casados. Y por lo tanto solamente tienen que ver cómo poner en regla eso. No es correcto pensar que uno puede unirse antes del matrimonio. Porque la Biblia advierte que si un hombre, y lo pone como referencia un hombre, ahora se dan las opciones de hasta las mujeres, puede estar en ellos, si un hombre buscara a una samaritana del amor y se uniera a ella, dice la palabra de Dios que esa unión lo hace uno con ella. Así que no es tan sencillo como para decir, no, yo pago servicios y después me olvido, me baño y ya estoy listo. La Biblia dice que los cristianos no pueden pensar en que yo me voy a unir a una mujer y después me baño y me voy. No hay esa chance. Pero vamos a abundar en otro momento. Y dice la palabra de Dios en nuestro relato de hoy. Y dio a luz a Caín. Y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Ese nombre, Caín, significa como, es el término de obtener, de conseguir. Es como si alguien dijera, aquí está. O sea, logrado es. ¿Ya? ¿Por qué le pusieron ese nombre? Porque es probable que el pensamiento de Eva era que Caín sería la semilla que Dios había prometido. ¿Se acuerdan? Vendría un libertador, le dijo,
de tu simiente. Vean ustedes que en Génesis dice así, en Génesis 3:15, pondré enemistad entre tú y la mujer, le está hablando a la serpiente, y entre tu simiente y su simiente, le está hablando a la serpiente. Él te herirá en la cabeza. ¿De quién está hablando? De la simiente. Y tú lo herirás en el talón. Entonces Eva, con toda seguridad, juntamente con Adán, esperaban una cosa maravillosa, que Caín, que era el primer hijo que tenían, fuera el Mesías prometido. Pues tiene entonces sentido que ahora la expresión de Eva fuera, ahora sí, tengo el hombre del Señor. Yo lo tengo. Y en ese caso, lógicamente, si ustedes se ponen a pensar, ¿no es cierto?, al tomar en sus brazos a Caín, estaba pensando que ella tenía al Mesías en sus brazos, al Salvador del mundo. Pero en realidad estaba sosteniendo en sus manos a un asesino. Nosotros, ya que conocemos el final de la historia, diríamos, y abrió nomás sus manos y ¡ay! Se me ha resbalado. Bueno, hubiésemos matado al primer asesino y no hubiese habido ese primer crimen. Pero tampoco hubiese habido músicos. Lean la descendencia de Adán, de Abel y de Caín, y van a ver a qué me refiero. Y explicaciones, sino a la salida. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Eso quiere decir que la crianza de animales y la agricultura ya se practicaba desde el inicio. Era una manera de que el hombre pueda agradecer a Dios por su provisión. Y es la forma actual de tener sustento y asegurar supervivencia. Pues todos hemos visto, ¿no es cierto?, lo que acontece cuando al agro se le cierran las puertas. Ya estamos sintiendo las amenazas que vienen, que si no hay diésel, no hay agro, no hay siembras, y nosotros decimos, ya está bien, pero soya nadie quiere. La soya alimenta a los animales, y si no hay animales no hay carne, y si no hay carne no hay alimento. Y entonces tendremos que sufrir las consecuencias. Pero nosotros seguimos pensando que eso sigue siendo provisión de Dios. Lo dice en Romanos 1:25, cómo la gente se confunde. Porque ellos cambiaron, dice, la verdad de Dios por la mentira. Y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. El hombre sigue confundido. Agradece a la naturaleza. Ahí está, gente haciendo homenaje a las creencias de que la tierra es su madre y que les otorga la tierra las bendiciones. Es Dios. Y entonces siguen alabando a la creación y no al Creador. Y de ahí vienen algunas ideas, creencias y filosofías que hacen que se cambie la verdad. Hay mucha gente que, sin pensar seriamente en lo que están haciendo, les rinden culto a los animales, diciendo, no tenemos que comer animales. ¿Por qué? Porque hay que respetarlos. Es decir, hay que honrarlos. Y cuando tú vas a la palabra de Dios, la Escritura dice exactamente lo contrario. Dice que el Señor dio de todo lo que produzca la tierra y de todos los animales que hay, que te sirvan de alimento. Pero claro, nosotros seguimos confundidos y seguimos creyendo que hay que alabar a la creación. Claramente nuestra hermana Marcia, que siempre la recuerdo yo, nos hace cada vez rememoranza de una expresión de un versículo. Mi pueblo perece por falta de entendimiento, por falta de conocimiento, por falta de leer la Biblia.
Ayer en la reunión de Koinonia decíamos, ¿cómo quieres vivir en santidad? El primer punto es leer la Biblia. El primer punto. Si no lees la Biblia, si solamente estás con devocionales, si solamente algunas cositas, esas imágenes que te mandan de acá de la iglesia, algunos hermanos y demás, si eso es todo tu alimento, estás desnutrido. No vas a vivir en santidad. No vas a poder honrar a Dios. Y dice que sin la santidad no veremos a Dios. Así que por lo tanto, si no te estás alimentando de la palabra de Dios, pues va a ser bien difícil, ¿cierto? Y van a poderte hacer creer lo que quieran hacerte creer los que vienen. Y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Vean ustedes qué expresión interesante. No dice, no le gustó la ofrenda, sino dice, no le gustó Caín y su ofrenda. Y le agradó Abel y su ofrenda. ¿Qué trajo Abel? Pues trajo una ofrenda de sangre, el primogénito de su rebaño. ¿Y Caín qué trajo? Una ofrenda de productos agrícolas. Ahí nomás creo que la ha tarreado, ¿no es? Nosotros que somos los carnívoros, sabemos que ya estaba cometiendo un error. ¿No? ¿No? O sea, muchos asumen, ¿no es cierto?, que esa era la razón. Ah, sí, claro, como vegetales. No, pues el Señor, ¿cómo va a estar aceptando vegetales? Es por eso que no le ha aceptado. No, esa no es la verdad, ¿no es cierto? Las ofrendas de grano eran aceptables para Dios. Si no, remítanse a ver Levítico 2. Lo único para lo que no servían era para expiación del pecado. O sea, no podría uno decir, he pecado, y me estoy trayendo aquí choclos que le he comprado al pastor. No, nada, no sirve eso, ¿ya? Pero son amarillos, nada, no sirve para expiación del pecado. Eso no servía en ese tiempo. La palabra ofrenda, que está utilizada aquí en el original, se utiliza en un sentido mucho más amplio. Y abarca el tipo de regalo que puede traer el hombre. ¿A quién? A Dios. Por eso nosotros lo que hacemos es, cuando traemos nuestras ofrendas aquí, obviamente no venimos con una carga de papas, ¿no es cierto?, porque no les correspondería, porque todos tendrían que traer aquí un venado, no sé, un capibara, algo grande, sangriento para que un poquito se compare con sus pecados. Pero no vamos a llenar de sangre este lugar. Entonces traemos nuestras ofrendas. Y traemos como si fuera un regalo para Dios. Pero en realidad le estamos devolviendo parte de lo que Él abundantemente nos ha dado. ¿Sí? Entonces, tú puedes considerar que tu ofrenda es algo de ti a Dios. Pero si se dan cuenta ahí, ninguno de los dos sacrificios que hicieron era específicamente por pecado. ¿Por qué? Porque ellos todavía no tenían referencia de eso con claridad. El escritor de Hebreos deja en claro por qué la ofrenda de Abel fue aceptada y la ofrenda de Caín fue rechazada. Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. ¿Cuál fe? La fe de creerle a Dios lo que él decía. Traigan ofrenda. ¿De qué? De las primicias. De lo mejor que tengan. De lo mejor que tengan. Abel le creyó a Dios. Por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo. Es decir, que él vivía la vida que Dios le había dado, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Quiere decir que Dios estaba agradado por lo que había traído Abel. Y por la fe, estando muerto, todavía habla. Eso quiere decir que su ejemplo aún todavía permanece y permanecerá mucho tiempo. La ofrenda de Caín era un esfuerzo de la religión muerta. ¿Hay que llevar ofrenda?
ay, otra vez van a empezar con lo de la ofrenda. Ay, yo no había traído mis monedas, porque he dejado en el minibús. ¿Sabes? Cuando tú traes una ofrenda aquí, la traes preparada en tu casa, dispuesta en tu corazón y sabiendo que es para el Señor. Si aquí la traes en las circunstancias y dices, a ver, buscaré qué tendré por aquí, y pones la disposición de tu corazón, no es la que Dios quiere. Caín dijo, hay que dar ofrenda, juntaremos. No voy a juntar, no dice que juntó productos podridos, los resabios, no, seguramente escogió lo mejor. Seguramente trajo una buena ofrenda. Pero ¿qué es lo que falló? Que él lo estaba haciendo por protocolo, por cumplir. Si hubiera habido una multitud de gente, era para que me vean, ¿sí? Como en alguna oportunidad les he dicho, algunos quisieran tirar su ofrenda desde aquí arriba, así, que cree que su billete así. Porque quiero que me vean lo que hago, ¿sí? Es la disposición del corazón, debe ser lo que tú has comprometido con él. La ofrenda de Abel era por fe, para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y dice, y Abel trajo también de los primogénitos de su rebaño y de su grasa. Esto demuestra obviamente que la ofrenda de Abel fue muy especial. Porque la grasa del animal era entregada a Dios. Pero ¿cuándo? Cuando al animal se lo sacrificaba. Pues no podías entregar la grasa del animal con el animal vivo, ¿cierto? Tenías nomás que entregarle. Y era, ¿cómo está reflejado en el Levítico 3, 16 y 17? Entonces el sacerdote los quemará sobre el altar como alimento. Es una ofrenda encendida como aroma agradable. Toda la grasa es del Señor. Estatuto perpetuo será por todas sus generaciones, donde quiera que ustedes habiten. Ninguna grasa ni ninguna sangre comerán. Eso le pertenece, dice, al Señor. Así que la quema de la grasa en el sacrificio delante de Dios se la conoce como un aroma agradable para el Señor. Y lo refleja Levítico 17, verso 6. El sacerdote rociará la sangre sobre el altar del Señor a la puerta de la tienda de reunión y quemará la grasa como aroma agradable al Señor. Es decir, Abel estaba haciendo exactamente como Dios había indicado que se hiciera. ¿Por qué? Porque él le creía a Dios. Yo ayer les recomendé a los que asistieron a la reunión que vean cuánto de su obediencia, ¿no es cierto?, está determinado por la palabra de Dios. Porque yo estoy convencido, y se los dije ayer, que más caso le hacen al GPS que a Dios. Ponen su GPS, dobla a la izquierda y doblan a la izquierda. No van a otro lado. Pero cuando Dios te dice, tienes que venir y adorarme, ¿y cómo será, no? O sea, adorar como yo pueda, digamos. No. Si Dios te dice, vas a venir a la iglesia, no dices, no, me quedaré nomás en mi casa. Estoy más cómodo aquí. No hay que hacer ningún esfuerzo. Me duele mi uña. Me voy a quedar. No, el Señor dice, no dejes de congregarte. Oh, pero es que hace frío. Y mi zapatito, listo. Todos esos pretextos que ya conocen ustedes. No puedes poner una razón tuya sobre los mandatos del Señor. Ahora, hay algo que a mí, lógicamente, me llama la atención, que visualmente la ofrenda de Caín, pues ha debido ser mucho más atractiva, ¿no es cierto? Más o menos yo me imagino como esas canastas que hacen en el Día de Comadres, así ha debido ser, ¿no? Bien adornada, con frutas, unos pepinos, todo, sin serpentina. Pero ha debido poner todo lo que se les ocurría a Caín para que sea una ofrenda agradable. Ya debe ser más atractiva que su ofrenda de Abel, que ha debido tener una cosa sangrando, chorreando bien feo, y sucio, ¿no es cierto? Pero Dios está más interesado por la fe en el corazón del que ofrece, más que la belleza artística.
así como podría ser una ofrenda de vegetales. Así que el Señor está más interesado en tu corazón cuando traes tu ofrenda que en la cantidad o el monto que traigas. Puedes traer una cantidad inmensa sin un corazón agradecido y está bien, sirve para los propósitos, pero a Dios no le agrada. A Dios no le agrada. Por lo tanto, fíjate cómo está tu corazón el momento de dar tu ofrenda. Y tu ofrenda no solamente implica el domingo en la mañana, después de que ya te has comido una hora de prédica y tienes que venir a dar aquí. Tu ofrenda es todos los días. ¿Qué le ofreces al Señor? ¿Una vida en santidad? ¿Una vida comprometida? ¿Una relación íntima con Él perfecta? ¿Qué le estás ofreciendo al Señor? Si solo se tratara de monedas, pues sería muy miserable la ofrenda que le puedes ofrecer al Señor. Demasiado. ¿Por qué? Porque Él te ha dado eso para que traigas. Lo que Él demanda de ti es que tu ofrenda sea constante, todos los días. Que tú tengas reverencia por Él como ofrenda, de olor grato. Es decir, yo voy a hacer una ofrenda de olor grato a Dios. Y eso es lo que el Señor quiere. Bueno, cuando sucedió, Caín se enojó mucho, dice, y su semblante se demudó. Esta ira de Caín, sin duda, tenía raíces en otra cosa. O sea, no es que, como tanto trabajo que me ha costado sacar de la tierra, poner aquí, hasta he lavado las verduras para ponerlas. No, había raíces de orgullo. Él no estaba aceptando que su hermano y la ofrenda de él fueran agradables delante de Dios. Y que él y su ofrenda fueran rechazados. ¿Saben cuál es la razón? Es que la epidemia del pecado es grave. Ya le entró el bichito, ¿sí? Y Caín está empezando a cometer esos pecados que para nosotros son muy aceptables. ¿Cuáles son esos? El orgullo espiritual. Mírame, Señor, cómo vengo. Cuán sacrificado, cuánto esfuerzo me cuesta a mí levantarme a las 6:30 para estar a las 7 de la mañana escuchando las oraciones de mis hermanos, varones que oran hasta para los niños de África. Mírame, cuánto me tengo que sacrificar. ¿Qué que hacer? Y tengo que estar arrodillado orando aquí. Y el otro pecado en el que estaba comprometido Caín era la hipocresía. A los fariseos el Señor Jesús les dijo, ustedes son hipócritas, porque dicen que viven la religión y lo único que hacen es andar condenando a todo el mundo, maltratando, haciendo discípulos dignos del infierno. Bueno, muchas cosas que les digo. ¿Por qué? Por hipócritas. Recuerdo que en una reunión uno de los pastores dijo, ¿qué música escuchan? Y todos empezaron a recordar que alabanza. No, yo escucho cumbias, dijo uno, ¿no? Digo, qué bien. Bueno, no, yo escucho boleros. ¿Ya? Bueno. Y yo, no, yo escucho alabanzas. Ojo, cuidado. Está bien que escuchen alabanzas, pero no sean hipócritas. No hagan cosas por hipocresía. Les están viendo alabanzas. Pero después en su corazón quisiera que fuera alabanza chicha, ¿no? Él no le interesa la hipocresía de la gente. Era evidente que Caín estaba esperando ¿qué? Que Dios acepte su ofrenda y entonces él quedaría muy complacido consigo mismo. Vean ustedes cómo el pecado tiene una sutileza para manejar las características del ser humano. Ya había empezado a torcer el sentido de lo que Caín estaba haciendo. ¿Estaba cumpliendo con un deseo del Señor? Sí, estaba presentando su ofrenda, pero lo estaba haciendo con la actitud equivocada. Tal vez ha debido sentir es que su ofrenda de frutos, granos, que habría puesto, era mucho más preciosa, ¿no es cierto?, que la de Abel. Pero algo pasó. Cuando fue encendido, porque eso era para ser quemado,
O sea, no es que lo estoy dejando ahí y a ver, verás cómo tú lo tomas. Esto debería subir como un olor grato. Y cuando encendió la ofrenda de Abel, el humo subió. Y la ofrenda de Caín, me imagino que se ha debido arrastrar el humo hacia el suelo. O tal vez no ha encendido, como me pasa a mí cuando quiero encender el carbón para la parrilla. No ha prendido. Y claro, como no tenía ventilador o algo con que ventear, se apagó. Y entonces la sonrisa de Caín se convirtió en una expresión de ira. ¿Por qué? Porque estaba furioso y resentido. Es bien conocido ese sentimiento, ¿no? Ustedes ya lo han percibido muchas veces ese, ¿no? Estoy haciendo bien y de pronto no me está, empiezo yo a enojarme. De ahí viene el hombre verde, ¿no? En eso se han imaginado. El hombre verde, así es, empieza a salir mi verde de adentro. Por el mismo motivo, por celos. Se sintió celoso que su hermano fuera aceptado. Mira lo que dice en 1 de Juan, capítulo 3, verso 12. No como Caín, que era maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Él tenía malas intenciones, estaba furioso y entonces se dejó dominar por los celos. Para mí resulta, pero muy asombrosas las cosas que haces cuando sientes celos. Hay celos, por ejemplo, porque el vecino de al lado tiene un auto mejor. O porque el pasto es más verde, dicen, ¿no? En algunos casos. O por ahí de repente el compañero de trabajo mira su escritorio y parece que es hasta más grande y más bonito que el tuyo, ¿no? Y a él siempre le llaman para encargarle cosas buenas y a ti todo lo malo. Y uno dice, a ese don nadie, mira cómo le está yendo, todo le sale bien. Es asombroso cómo cosas insignificantes hacen que te sientas celoso, resentido, irritado y luego dominado por la envidia. Y en esta situación se encuentra exactamente la razón y el motivo que hizo que Caín se ponga tan furioso. Lo que sencillamente le molestó fue que Dios no aceptó la idea que él tenía de la justicia y de lo que son las ofrendas. ¿Por qué no me va a aceptar si estoy trayéndoselo lo más lindo que yo he traído y he conseguido? Es que cuando Dios no te da lo que esperas, suele pasarte que te sientes ofendido y entonces te preguntas, ¿por qué Dios hace las cosas así? ¿Por qué no puede hacer como yo propongo? Y tú crees que tus pensamientos son el plan que Dios debe seguir. Y cuando Él hace algo diferente, porque seguro que va a ser algo diferente, entonces la furia se desata. Y cuando no se cumple lo que esperabas de Dios, o tal vez de otras personas, a las cuales Dios también, sobre las cuales Dios tiene control, con seguridad no tardas en ponerte furioso. Es como esperar que los más caros anhelos, aunque alejados de la voluntad de Dios, pues para ti sean una ofrenda agradable. Por ejemplo, una relación amorosa que no está en la voluntad de Dios. Un trabajo que has logrado con influencias no está en la voluntad de Dios. De repente esa propiedad que le pegas tanto empeño, que estás cuidando tanto, no está en la voluntad de Dios que hagas eso. Y tantas otras cosas. Y todo eso quieres que suba como un olor grato hasta el trono de la gracia. Y con eso te vas a sentir satisfecho por lo que has hecho y porque crees que es algo apreciable. Miren el trabajo que he conseguido, miren en dónde estoy, miren mis logros, admírenme a mí.
Te pregunto, ¿estás dispuesto a reconocer tu resentimiento por lo que es y nuevamente volver a confiar en Dios? ¿O te vas a quedar enojado hasta que Dios se disculpe? Entonces sí, si es lo segundo, te vas a quedar cautivo del pecado, ese pecado que acaba de tocar a tu puerta. Y el punto número 2 es la tragedia de los malos sentimientos. En Génesis 4, versos 6 al 7 dice, entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado, pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Sin duda aquí lo que más me llama la atención es la gracia de Dios. Yo siempre les he dicho, si yo estaba en el lugar de Él, pues nada más no lo hubiese dejado ni correr como hormiga. ¡Tin! ¡Chao! Caín. Y su ofrenda más. Listo. Todo. En uno solo, en combo. Pero Dios no hace así. Él no se vuelve contra Caín para dejar caer toda su ira sobre él. Sencillamente le hace una pregunta y le dice, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué se ha demudado tu semblante? ¿Por qué estás con cara tan fea? ¿No han visto ustedes que la gente enojada tiene una fea expresión? No te ha dicho nada y ya estás mirando su cara. Es cara de pocos amigos, ¿no? Cara de ni te acerques. Esa es la mejor pregunta que se le puede hacer a una persona que se encuentra celosa y resentida. Ya le miras así con cara larga y le preguntas, ¿por qué? ¿Por qué estás así? Y Dios está tratando con Caín con una confrontación amorosa, en lugar de refregarle su pecado en la cara. ¿Por qué? Porque quiere que él voluntariamente lo reconozca. Piensa un momento en esto. Si hoy el Señor te pregunta, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué estás furioso? ¿Por qué estás disconforme? ¿Por qué estás intranquilo? ¿Por qué te dejas dominar por el resentimiento contra esa persona? Yo he aprendido que cuando las personas me preguntan, ¿por qué tiene que pasarme esto a mí? La respuesta más apropiada es, ¿por qué no tendría que pasarte esto a vos? ¿Por qué? Muchas cosas le pasan de esas raras a todo el mundo y a cualquiera. ¿Y por qué no a ti? ¿Por qué crees que tendrías que estar libre tú de eso? ¿Por qué das por hecho que tienes inmunidad a los problemas normales y a las injusticias y a las pruebas de esta vida? ¿Con cuánta frecuencia te puede llegar a dominar la ira motivada por los celos? A otros les concedes todo y a mí nada. Les reclamas a Dios. A ellos les va bien y yo sigo sufriendo aquí. Y ese es el momento justo que te llega cuando sientes que algo te están quitando. Porque además te lo mereces. Dice el profeta Jeremías en el capítulo 36, verso 3. Tal vez la casa de Judá oiga toda la calamidad que pienso traer sobre ellos. Y se vuelva cada uno de su mal camino. Entonces perdonaré su iniquidad y su pecado. Hoy el Señor te pregunta, ¿por qué? ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás dejando que las cosas lleguen a ese extremo? Si tú haces caso, igual que lo que dice Jeremías, haces caso a lo que Dios te está diciendo y regresas otra vez. Te arrepientes, dejas de hacerlo y vuelves a la normalidad con el Señor. Ahí mismo, entonces, pídele perdón a Dios y acepta que Él te siga recordando que sus caminos no son como tus caminos. De Él son perfectos. ¿Para qué? Para que te vaya bien en todo. Y dice el Señor, si haces bien, ¿no serás aceptado? Pues cuando haces lo que Dios manda, siempre vas a tener aceptación de Dios y paz en tu corazón. Dios sabía las respuestas a esas preguntas, pero quería saberlo
de Caín. Y lógicamente con eso parar lo que estaba pasando dentro de su ser. Él quería que se cumpla lo que le iba a decir al profeta Isaías después de un tiempo para que él ponga en el libro. En el capítulo 55, verso 7. Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Así que si el Señor hoy te pregunta ¿por qué? Tú lo que tienes que pensar es decir, dejo esto y vuelvo otra vez al Señor. No tengo por qué continuar. No voy a empezar a quererle explicar a Dios por qué. No hay mirada o pensamiento o sentimiento de enojo, de envidia o de malos deseos, pasiones o descontentos pecaminosos que se escapen al ojo del Creador. Por eso debes buscar la sumisión, el autoexamen, la enmienda de lo que ha estado mal en tu relación con Dios. Que esto te aliente a regresar al camino correcto. ¿Para qué? Para que seas aceptado nuevamente por el Señor. Si no lo haces, le dice a Caín, si no lo haces bien, el pecado está a la puerta. Ya Dios le ha advertido a Caín sobre el poder destructivo del pecado. Caín se puede resistir al pecado y encontrar bendición si quisiera, o ceder a pecar y ser devorado y destruido. ¿Tú qué debes hacer? Tú debes evitar que el pecado te domine, que te haga su esclavo y que después te encuentres haciendo lo que no te conviene. Miren este reconocimiento que está en Éxodo 8:26. No conviene que lo hagamos así, respondió Moisés. Ya le han dado una idea. ¿Qué tal si hacemos esto? No, no conviene. Porque es abominación para los egipcios y lo que sacrificaremos al Señor nuestro Dios. Si sacrificamos lo que es abominación para los egipcios delante de sus ojos, ¿no nos van a apedrear? Imagínate si no quiero quedar mal con la gente, pero eso también me hace quedar mal con Dios. Sí, pero es más importante no quedar mal con la gente. Bueno, no lo hagas, pero porque no quieres ofender a Dios. No dejes que el pecado te domine. Eso le ofende a Dios. Lastima al Espíritu Santo. Más bien, acepta que Dios gobierne todos los actos de tu vida. Porque sin Dios como tu Señor vas a servirle al pecado. Vas a ser siervo. Y estas narraciones del inicio del mundo, pues nos está mostrando que Dios les habla a los hombres como si fueran unos niños. Pero estos primeros hombres, igual que tú, aunque son simples e infantiles, ya tenían conciencia y entendían el concepto del pecado. Ya sabían. Adán y Eva ya lo habían hecho. Y el Señor les recuerda a Caín. Acuérdate que si tú haces lo malo, te va a ir como en feria. Y entonces, ¿qué debo hacer? Podría preguntar Caín, en lugar de estarse poniendo más rabioso y furioso. Amós 5:14 le podía dar la respuesta. Busquen lo bueno y no lo malo, para que vivan. Y así sea con ustedes el Señor, Dios de los ejércitos, tal como han dicho. Busquen lo bueno y no lo malo. Y Caín sabía la diferencia entre el bien y el mal. Y Dios le da lecciones para que corrija su camino y que para que sea perdonado. Ahí le está diciendo Dios a Caín que si obedeces su voluntad y ofreces un sacrificio bueno, pues vas a ser aceptado. La gloria es del Señor cuando hay amor, cuando hay devoción, cuando es un sacrificio aceptable, en lugar de una falsa adoración sin fe. Hay que venir a la vigilia.
A ver, iré, para que no me digan nada. No, no me interesa. Al Señor no le interesa eso. En 2 de Crónicas 19:7 dice, ahora pues, que el temor del Señor esté sobre ustedes. Tengan cuidado en lo que hacen, porque con el Señor nuestro Dios no hay injusticia ni acepción de personas, ni soborno. No lo puedes convencer al Dios con tu carita de bueno. No puedes, mira lo que estoy haciendo, pero es que no tenía más remedio. No, Dios es justo y no se va a parcializar en aceptar a Caín y su ofrenda. No va a aceptar lo que tú estás queriendo ofrecerle, por más que lo envuelvas en papel de regalo. No te va a aceptar si, igual que Caín, no haces lo correcto. El Señor muestra amor, misericordia, paciencia al razonar con este hombre rebelde, porque quiere dirigir su corazón ¿a qué? A que haga lo bueno. Lo dijo Pablo en la carta a los Colosenses. Porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido. Y eso sin acepción de personas. O sea, aquí no hay preferencias por nadie. El que peca, sufre. El que hace bien, pues vayan con Dios. Y eso le toca. Pero le está dando la opción de elegir libremente, a hacer lo correcto, para que el pecado de su ofrenda sea perdonado y para que él sea aceptado nuevamente. Cuando tú quieres voluntariamente pecar, el Señor te ha dado una gran ventaja en relación a Caín. Ha puesto su espíritu en ti. Y Él es el que te dice, no hagas, esa idea está mala, no sigas adelante, parala, volvé otra vez, y tú enciendes tu GPS y dices, no, está bien, sigo yendo, y luego cobras. El Señor le dio la solución para que se enmiende con la esperanza, que ponga nuevamente su fe en la promesa de quien con su sacrificio le iba a dar la expiación de sus pecados y la vida eterna. Debía volver a confiar en Dios. Caín estaba todavía en ese momento en la primera etapa. Aún no había caído profundamente en el pecado. Pero lo que fue sucediendo es el progreso de su enojo, que comenzó con envidia y celos hacia Abel. Y dice en la carta de Santiago, capítulo 1, versos 14 y 15, cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado ha sido consumado, engendra la muerte. Así es que todavía estaba Caín empezando. Podía darse media vuelta y salvarse del asunto. Pero no. Caín estaba furioso porque su hermano tenía lo que él no tenía. Su orgullo espiritual estaba herido. Su lugar de preeminencia como el primogénito, pues estaba afectada. Y este egoísmo lo conduciría al odio, que después lo llevaría a cometer el asesinato que todos conocemos. En Hebreos 3, versos 7 al 8 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen su voz hoy, no endurezcan sus corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto. Si hoy estás tú escuchando y dices, sí, estoy empezando a quererle dar nomás curso a mi pecado, me voy a dar gusto a mi carne, le voy a dar gusto a ese mi deseo que tengo de sacarle el alma a alguien, párala, cuídate, vuelve atrás. Caín escuchó al Señor, le escuchó, pero endureció su corazón. El Señor te dice, perdona, perdono, pero mira lo que me ha hecho. Empiezas a recapitular y entonces empieza a enfurecerse tu corazón. Se endurece tu corazón, empiezas a recordar y entras en ira y te vuelves verde.
Dios sabía lo que estaba tramando en hacer. Y las consecuencias iban a ser peores que el pecado inicial. Si aquí lo dejas, de acuerdo, ya, has mostrado mala cara con tu ofrenda, déjalo aquí, ya. Arrepentite y volvé para atrás. Era un buen momento. Era un buen momento. Y le dice, pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia. Pero tú debes dominarlo. Y esa es la primera vez que se menciona el pecado. Y esta palabra en el original significa pecado, ofrenda quemada para la purificación del pecado, culpa, castigo. Y esa palabra de pecado tiene una raíz hebrea que significa fallar al blanco, salirse del camino, no alcanzar el objetivo. Entonces se refiere a que a los ojos de Dios la acción o pensamiento de una persona pues se queda corto, no alcanza el estándar sagrado de perfección que Dios desea que nosotros tengamos. Quedaste corto, te pesaron y no diste la talla. Ese es el pecado. Y los israelitas en su vocabulario tienen más de 10 palabras para describir el pecado. Vean ustedes cómo dicen pecado sin decirlo, en el Salmo 5:4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, diría en el pecado. El mal no mora en ti, el pecado no mora en ti. Así que, por la forma en la que está escrito este pasaje en el hebreo original, usa la palabra en femenino para pecado. No diría pecada, ¿no? Ni pecade. Pecado. Es pecado. ¿Sí? Está haciendo alusión a la serpiente. Por lo que el pecado en este caso es representado ¿por qué? Por un animal salvaje. Un depredador. ¿Que está dónde? Está acechando a la puerta del corazón humano. ¿Y con qué? Con ansias de devorárselo y destruir su alma. En la carta de Pedro, en la primera, en el capítulo 5, verso 8, dice, sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Y uno podría decir, sí, está dando vueltas. No. Según el pasaje como explica aquí, y según como lo entiendes tú en la primera carta de Pedro, él no está paseando. ¿Dónde está, dice? Esperando, agazapado, atento. No te ha descuidado. Entonces, sí, está como león rugiente, sí, está caminando. No, está, dice, a la puerta de tu corazón, esperando que cometas un error. Ese es el objetivo de Satanás, entrar en tu corazón, en tu mente. ¿Para qué? Para tentarte, para persuadirte en que hagas lo malo. No va a tomar tu vida, no va a tomar tu alma, pero va a tomar tus pensamientos, tus sentimientos, los va a afectar. Porque él sabe que el pecado te va a hacer presa y vas a terminar esclavizado al pecado, controlado por el diablo, alejado fatalmente de Dios. Solamente Jesucristo es tu Salvador. Él es el único que limpia tus pecados y los del mundo. Él te da un corazón limpio. Por eso el Señor te está advirtiendo. El Señor había visto que la ira de Caín lo iba a llevar a cometer un asesinato. Ya sabía el Señor. Y se le está advirtiendo de manera amorosa. Párala aquí, vas a hacer algo más grave. Ya no sigas, no vayas más adelante. Es grave porque él iba a ser llevado por sus emociones, sus sentimientos, y estos lo iban a hundir cada vez más en un abismo de depravación y de venganza. La lección para ti hoy es que te arrepientas de forma inmediata de esos tus pecados, de esas cosas que piensas, de eso que crees que en lo que tienes razón.
y regreses a Dios humildemente. Sí, yo voy a hacer esto porque, bueno, pues porque está bien, caray. ¿Qué dice Dios? ¿Qué es lo que dice y manda Dios? Esto a mí me parece que así nomás tiene que ser. No, ya, es un límite. ¿Qué dice Dios? Debes reconocer tu culpa, buscar su misericordia. ¿Por qué? Porque eres un pecador incorregible si es que la obra del Espíritu Santo no obra en ti. Santiago te recuerda en el capítulo 4, verso 7. Por tanto, sométanse a Dios. Sométanse a Dios. Ayer recordábamos claramente que es buscar el reino de Dios y su justicia, que Él gobierne tu vida, que Él haga todo por ti, que te ordene, que te diga, que te enseñe, y tú practiques eso. Y tú sigas fervientemente al pie de la letra lo que Dios te dice. Pero Dios, no lo que tú te dices. Si he leído en la Biblia y bueno, lo he torcido un poco y está bien nomás, se acomoda a mi deseo. No, eso no es así. Resistan al diablo y él va a huir de ustedes. Así que el que persiste en pecar no tiene la esperanza de recibir ayuda. ¿Por qué? Porque está fuera de los caminos del Señor. Perseverar en esa condición de vida es la que te ha llevado a un sentimiento de rencor, de ira, de venganza, de envidia. Y eso te hace a ti a ser candidato a ser disciplinado por el Señor. En 1 de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Así que si tú insistes en, no, está bien nomás, hasta que no tome venganza, hasta que no haga lo que yo quiero, hasta que no me hagas respetar, no voy a parar. Entonces el Señor te está diciendo, prepárate para la disciplina. Prepárate porque va a venir la corrección. Ahora en el pasaje que le da a Caín, le dice, el pecado yace en la puerta. Y uno ve, yace, está tirado ahí. Es una palabra complicada, porque está viniendo del hebreo y describe a un animal en apronte. ¿Han visto ustedes alguna vez unos felinos en cacería? Se agachan así y empiezan a andar bien despacito, sigilosos, pero con su mirada atenta y no nada les distrae. Así está este animal furioso que se llama pecado. Y se puede entender que está pacientemente esperando ¿de qué? Que te descuides, que abras la puerta y te va a tener atrapado. Él está esperando que vos digas, alguien creo que ha llamado, debe ser el delivery. No, ese es el pecado. Listo. Pecado a la puerta, entrega inmediata. Y sujeción sin ecuán. Eso es lo que va a pasar. Y la expresión a la puerta está relacionado con Rabisu el vagabundo. Es un demonio malvado que está, dice, acechando a la entrada de las casas y está escondiéndose en lugares y rincones oscuros, preparado para atacar a los descuidados. Que no es una cosa simple. No es algo así, no, el pecado está bien, yo lo puedo resistir. Es algo bravo. La narrativa es la personificación del pecado como un espíritu demoníaco que está a la espera de que Caín abra la puerta. Y cuando lo haga, entonces ejerce todo su poder para esclavizar a su víctima y para llevarlo por el mal camino. Obviamente, ¿qué aprovecha? La debilidad espiritual. Y obviamente lo va a tentar a tomar malas decisiones. ¿Cómo? Tentándolo en lo que sabe que no puede resistir.
Yo creo que el pecado a mí me va a agarrar con el ají de fideo. Sabe que no puedo resistir. Y está listo ahí. Está preparado. Mira lo que dice en 1 de Juan 3:15, perdón. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna, permanente, en él. Ya Dios ya había visto en el corazón de Caín que estaba tramando el asesinato de Abel en este punto. Y dice 1 de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. O sea, había una influencia poderosa sobre Caín. Y hay una influencia poderosa sobre ti también. Los que se confían en que son cristianos y que pueden eludir el pecado son los que más fácilmente caen. Y esa frase de codicia que le dice a Caín viene de la misma palabra hebrea que es el deseo de dominar. Ese que describe la debilidad de Eva. ¿Se acuerdan en Génesis 3:16? A la mujer le dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos. Con todo, tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. ¿Qué le dice Dios a la mujer? Tú lo que vas a querer es controlar a tu marido. Eso vas a querer. Eso va a ser natural en ti. Bueno, eso se cumple a cabalidad en el 99.99 de las mujeres. Todas quieren tener el control. Libreta, por lo que sea, quieren controlar. ¿Por qué están haciendo eso? ¿Y necesitamos autorización? Pero claro, yo no sé qué están haciendo. Todo tiene que estar bajo su atenta vigilancia. Y le dice, tú vas a desear controlar a tu marido, pero no será posible, le dice el Señor, porque es un buen cristiano. No es porque es un buen cristiano. Porque si fuera porque es un buen cristiano, todas las mujeres tendrían la razón en estar dominando a sus maridos. No lo vas a dominar a tu marido, dice, porque no es el plan original. Porque yo no lo hice así, dice Dios. Tú no puedes dominar a tu marido. Pero mi marido es no. No puedes dominarlo por muy morondanga que fuera. No puedes. No debes hacerlo. ¿Sí? Ni a tu marido, ni a nada en este mundo tienes que andar gobernando. Esta es casi como una metáfora del matrimonio. ¿Ya? Entre el pecado y la humanidad esa que desciende de Adán. El mayor anhelo del pecado, ¿qué es? Como la mujer, tenerte dominada a la humanidad, sujeta, bajo un control caprichoso, como un tirano que está llevando a los hombres a hacer el mal, siguiendo las tentaciones. Y el apóstol Pablo habla de esa constante lucha contra el pecado que lo quiere dominar, ¿sí? Algunos de repente ahorita ya se están acordando de esa canción que cantaban, ¿no es cierto? Dominad, a mí no me dicen dominad, dicen, no, pero mi señora no piensa lo mismo, dicen ellos. Pablo les dice en la carta a los romanos, yo soy carnal vendido a la esclavitud del pecado, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. Eso practico. El Señor tiene una idea diferente. La misma que tenía Pablo. Dice, pero gracias al Señor que vino y Él me liberó de esto. Y el Señor le dice a Caín, tú puedes dominarlo. Qué maravillosa expresión. No le está diciendo, no sé qué harás, ahora qué pasará contigo, qué pena, me haré otro Caín. Tú puedes dominarlo. Si el Señor te dice que puedes dominarlo, ¿qué es? Que puedes dominarlo.
No, Señor, no creo. Mira, yo enclenque soy, el pecado está rabioso, furioso y grandote, no lo puedo dominar. Yo digo que lo puedes dominar. No yo. El Señor dice que lo puedes dominar. Dios te dice que no eres una marioneta en manos del mal o de la naturaleza pecaminosa o de Satanás, siempre y cuando recurras a Él para que gobierne tu vida. Si no, ya, te doy la razón, no puedes dominar. Y entonces eres dominado. Caín, ese momento podía haberse arrepentido y ser restaurado. Pero su falta de fe y su rebelión contra el Señor hizo que lamentablemente fuera presa del pecado. Y en ese momento el pecado se convirtió en su amo. El propósito al final del pecado es controlarte, dominarte. Es tu autodestrucción. Y eres tú tan vulnerable para caer como lo fue Caín. Si es que tú quieres enfrentarlo por tus propios medios. El Señor te dio una herramienta. Él te ha dado la capacidad. Dice, puedes dominarlo. ¿Cómo? Tú dirás. Y entonces te responde Pablo en la carta a los Efesios capítulo 6, verso 13. La Biblia tiene la respuesta a todo. No puedes estar recurriendo a otro lado. Toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo. Y habiéndolo hecho todo, estad firme. ¿Cómo puedo resistir al pecado? Toma toda la armadura de Dios. Ucha, pero ni leo la Biblia, ni oro, y salgo corriendo al trabajo y después reniego allí. El pecado ya está ahí, ya te tiene dominado. Si no haces las cosas que como Dios te dice, estás frito, como un pejerrey. Y te dice Santiago, sométete a Dios, resiste al diablo, y él va a huir de ti. Esta metáfora del pecado como una bestia salvaje, lista para atacar en cualquier momento y dominar tu voluntad, demuestra que al final, como ya ustedes ya conocen la historia, al final el pecado dominó nomás a Caín. ¿Sí? Al final lo dominó. Él empezó con una pequeña soncera. ¿Cuál era su pequeña soncera? Mirar que su ofrenda no había sido aceptada y la de su hermano, sí, en lugar de ver su propia condición. Eso es lo que a nosotros nos pone vulnerables ante el pecado. Miramos siempre la paja del ojo ajeno. Nosotros estamos mirando las fallas de los otros. Ay, pero mira este ladronazo. No, fíjate en ti. Fíjate cómo estás tú. Antes de querer ir con tu viga, estás queriendo ir a sacar una pajita del ojo ajeno. Fíjate tu viga primero. Que te la saque el Señor. Fíjate cómo está tu condición. Para que después tú quieras ir y querer ver. Mira la ofrenda de su hermano. En lugar de decir, ¿qué he hecho mal? ¿Dónde me he equivocado? ¿Por qué no aceptó mi ofrenda el Señor? Y después él le hubiese dicho, ¿acaso si haces bien, no te voy a aceptar? Ahí, ¿cómo está? Con las mismas verduras que has traído. Yo te voy a aceptar. Si tú traes la ofrenda que corresponde, con el corazón que corresponde. Y entonces, ¿qué debes hacer? Corregir tu actitud, corregir tu comportamiento, corregir lo que te corresponde corregir. ¿Sí? Eso es lo que tienes que hacer, no ponerte a rabiar y pelear y discutir, pero ¿por qué a él y yo no a mí? Al final, después de tu discusión, igualito nomás, vas a quedar dominado por el pecado. Porque el Señor no te va a dar la razón. Si has hecho mal, no te puede aceptar. Si haces bien, ¿por qué no te aceptaría? Esta es la verdad espiritual que nuestro Señor Jesús enseñó en el Sermón del Monte, donde dijo Él que solo odiar a alguien te lleva a asesinarlo en tu corazón. Y la palabra original, para algunos que les gusta escuchar bien el término legal, es
degollarlo. O sea, no solamente es matarlo, yo lo voy a matar con indiferencia. No, lo vas a degollar. ¿Cuándo? Cuando odias a alguien. Cuando no tienes un buen sentimiento contra alguien. Cuando empiezas a sentir desprecio por esa persona. Es como si lo agarras del cabello y le cortas el cuello de un lado al otro. ¿Sabes tú? La horrible historia de Caín. Su odio, su envidia, lo llevó a ese desenlace fatal. ¿Qué dice el Señor Jesús en Mateo 5, 21-22? Ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la corte suprema, y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. ¿Vas subiendo tu tono? ¿Vas subiendo tu tono? Y vas subiendo tu castigo. Te estás poniendo más rígido con tu hermano, dice en este caso, con la persona que no aprecias, y estás marcando más tu condena. Ya, ¿no quieres 5 años de cárcel? 20, caray. Pero caray, 30 entonces. ¿Quieres seguir hablando? Te va a ir perpetua. Hermano, estás a tiempo. Puedes frenar esos sentimientos malignos que te van a llevar a pecar. Hoy regresa a la cruz de Cristo. Deja de hacer planes. No quieras salir con tu gusto. Pensá que el pecado está a la puerta. Y el rato que tú quieres hacer lo que te parece correcto, pero no está en armonía con la palabra de Dios, le vas a abrir la puerta al delivery, se va a entrar y no te va a dejar nada, te va a tomar a ti. Vamos a concluir. Si hay algo que los cristianos no toman en cuenta es la influencia que tiene el pecado en su propia vida. Es un mal silencioso que va carcomiendo por dentro, que va causando una herida que no se cierra ni sana fácilmente. Por eso es necesario identificarlo en cuanto aparece, confesarlo, arrepentirse y ocupar tu vida en la lectura de la Biblia. ¿Cuántos personajes bíblicos han empezado con una aguja y han terminado asaltando en los caminos como el Sambo Salvito? ¿Cuántos cristianos están con el pecado a la puerta y no tienen temor al abrirle? Pareciera que ignoraran que van a ser esclavizados por ese amo. Yo te digo, no tienes que matar a nadie. Basta con odiarlo. No tienes que cometer adulterio. Basta con codiciar. El pecado quiere tu alma. Es la herramienta del mal. Y si estás distraído en las cosas de este mundo, pues él va a tomar parte en tu vida. Se va a adentrar de a poco. Y cuando lo quieras sacar, no vas a poder. ¿Por qué? Porque él habrá endurecido tu corazón. Y lógicamente va a formar parte de tu vida. Si hay algo que el Señor ya no acepta, por mucho que tú quieras mostrar un aire de religiosidad, es un corazón que esté sometido continuamente al pecado, que vivas en pecado y que no te puedas arrepentir ya. ¿Por qué? Porque ya no sientes que es un pecado, ya no sientes incomodidad, ya no te importa que el Espíritu Santo esté sufriendo. No dejes que el pecado, como a Caín, te atrape y pierdas la comunión con el Señor. ¿Saben ustedes qué pasó con Caín? No murió ese rato. Fue a caminar por el desierto y dejó descendencia. Y toda su descendencia pagando consecuencias. No dejes herencia a tus hijos de pecado. Sométete a Dios. Él quiere eso para ti. Una vida en santidad. Señor, te damos gracias. Porque tú nos adviertes, porque somos tus hijos. Nos dices que el peligro está a la puerta. Que si nos equivocamos, Señor, pues podemos sufrir las consecuencias de un alejamiento de tu presencia. No lo permitas, Señor.
Danos fortaleza, sabiduría, entendimiento de tu palabra para nosotros, en nuestro corazón. No dejes que esas relaciones que nosotros estamos perjudicándolas, no las estamos llevando acordemente. No dejes que nuestra envidia, nuestros malos deseos, nuestros disgustos nos lleven a pecar más todavía. No nos dejes, Señor, abandonados ahora. Quítanos, Señor, toda esta maldad. Quítanos ahora, que parece sencillo, que parece que porque estoy enojado no hay problema, que parece que porque le tengo envidia no es un lío. Señor, por favor, límpianos. Como iglesia te suplicamos, queremos vivir, Señor, una vida acorde a los mandatos tuyos. Y te ruego, mi Dios, que a mí también me des gracia y misericordia, Señor, para poder guiar a todos aquellos tus hijos, primero limpiando mi vida y luego procurando la orientación, Señor, a aquellas personas que están buscando de ti y que no pueden hacerlo porque están empezando a endurecer su corazón. Guíame, Señor. Encomiendo a la iglesia, Señor, en toda esta semana para que tú nos des la posibilidad de recordar este mensaje, que el pecado empieza con una pequeñez y puede acabar en mala condición para nosotros. Gracias, Dios bendito, por tu amor y tu misericordia. Oramos hacia ti, en el nombre de Jesús. Amén.